Gente, esta es la segunda parte del yerno más fuerte. Si no te has visto la primera parte, te la estaré dejando en la descripción, al igual que por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa donde la familia sorprendida del protagonista preguntaba que por qué había tanto dinero en la bolsa que él mismo les había entregado. Inmediatamente aquella madre preocupada termina tomando al protagonista por el cabello, con su padre molesto también. El protagonista sorprendido preguntaba a aquellos padres preocupados que qué estaban haciendo. Sin embargo, su madre le reclama diciendo que más le valía ser honesto y no debía atreverse a mentirles. Estos preocupados preguntaban al protagonista que qué banco había robado, cuya cosa el prota responde que no había robado absolutamente ningún banco. Inmediatamente el padre refuta preguntando que de dónde había sacado aquel dinero, que sabía muy bien que no podían tocar cosas ilegales, pero el prota dice que deben estar tranquilos, que eso fue lo que ganó por curar a un anciano y era dinero limpio. Por lo que ya preocupando a sus padres, el protagonista termina diciendo que aquellos 100.000 son para ellos, así que podían gastarlos como quieran, e inmediatamente muestra una tarjeta diciendo que todavía tenía 1 millón de sobra. Esto dejó a todos sus familiares boquiabiertos, los cuales no entendían de dónde el protagonista sacó tanto dinero de repente. Por otra parte, pasado el tiempo y ya el protagonista en casa de sus suegros termina percatándose del teléfono de su esposa Yanran. En aquel teléfono parecían haber unos mensajes de una chica o un chico, el cual le preguntaba que si acaso le extrañaba. Sujetando aquel teléfono, el protagonista molesto se acercaba a su habitación. Sin embargo, de lo que menos se esperaba era de encontrar a su prometida en una posición bastante comprometedora. No sabía cómo reaccionar ante tal situación, sin embargo su esposa estaba demasiado sorprendida y sonrojada, provocando de esa manera que la misma golpease al protagonista diciéndole que era un desvergonzado. Inmediatamente aparece la suegra del protagonista preguntando que por qué estaban gritando tan fuerte, diciéndole al protagonista que había escuchado a su hija decir que el prota era un desvergonzado, preguntándole al mismo que si acaso le había engañado. El protagonista termina negando esto e inmediatamente su suegra le dice que debía mirarse, que este era un hombre que ni siquiera trabajaba y se la pasaba afuera hasta la noche, que si acaso no se cansaba de comer de comer arroz blando o tomar situaciones tan fáciles como la de su esposo ser un mantenido. Esta le decía al protagonista que incluso se atrevió a engañarla, diciendo que la familia del protagonista era igual, que los jóvenes en la familia del protagonista no aprenden y los viejos tampoco sirven, y todos eran un grupo de apostadores inútiles. Por otra parte, al lado de la puerta se encontraba Yanran escuchando la situación de su madre, pensando que nunca, había esperado que su madre llegase en tal momento, pero el protagonista responde a su suegra que no había necesidad de ser así, que ya que le odia tanto, se iría. Y no se iría tan sencillamente, sino que quería divorciarse de su esposa Yanran. Esto dejó boquiabierto a aquella suegra, la cual parecía no estar de acuerdo. Inmediatamente la misma preguntaba al protagonista que si tomaba a su hija como un juguete, pero el prota le decía que no, pero aquella suegra refutaba que para él era fácil divorciarse. Sin embargo, ¿qué pasaba con la reputación de su familia? Yanran parecía estar demasiado preocupada debido a aquel divorcio, pero el protagonista, antes de decirle a aquella anciana que no la había tocado, jamás fue detenido, debido a que Yanran dentro de la habitación terminó tomándolo por la camiseta. Inmediatamente Yanran dice a su madre que no debía hacer caso al protagonista, que solamente estaban jugando y esta debía ir a descansar, por lo que ya dentro de la habitación del protagonista él mismo estaba sentado en un mueble sin saber qué decir, al igual que su esposa, pero termina rompiendo el hielo preguntándole a Yanran qué quiso decir su madre con creer en aquel adivino. Inmediatamente Yanran pregunta al prota que por qué creía que aceptó en casarse con él hace 2 años y ayudar a su hermano a pagar sus deudas, preguntándole el protagonista que a qué se refería. Viajamos 20 años en el pasado, donde la madre, el padre, Yanran y su abuelita andaban caminando. Aquella abuelita parecía estar enferma. Sin embargo, esta gente terminó encontrándose con un anciano, el cual decía que era una familia demasiado agradable, pero por desgracia la abuela estaba llena de energía negra y perdería la vida pronto. Se trataba del abuelo taoísta del protagonista. No es un abuelo taoísta, sino que se disfrazó como tal para engañar a aquella familia. El protagonista decía a la abuela de Yanran que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo ésta sufría con su enfermedad. Aquella abuelita parecía estar demasiado preocupada escuchando las palabras del abuelo del protagonista, el cual simplemente esperaba que la viejita cayese en su anzuelo. El padre de Yanran parecía no creerle al abuelo del protagonista, sin embargo aquel
decía que el cielo era inconmensurable. Acercándose al abuelo del protagonista termina Jan Rand diciéndole al abuelo del prota que si acaso podía comprar la enfermedad de su abuela. Y sonriendo el abuelo del protagonista decía que no esperaba que aquella niña fuese tan única, diciendo que estos dos se encuentren era parte del destino. Después de decirle eso, el abuelo del protagonista terminó entregándole a Jan Rand 2 píldoras de vida de 9 vueltas que reponían la vida y eran para su abuela, diciendo que con uno podía vivir 9 años y con el otro también, así que en total viviría 18 años aquella abuela después de tomar aquellas píldoras. Sin embargo, el abuelo del protagonista les coloca una condición, comentando que 18 años después un joven llamado Li Xiao, nuestro protagonista, llegaría a su casa como un yerno de puerta en puerta y debían estar de acuerdo con aquello, comentando que aquel chico tenía una grande bendición y un gran destino, y dejándolo en las sospechas termina marchándose diciendo que aquel chico se aseguraría de garantizarle una vida llena de felicidad y prosperidad a Jan Rand. Jan Rand comentaba al protagonista que al principio no le dieron importancia a lo que dijo el abuelo del protagonista, pero cuando su abuela se estaba perdiendo la vida o estaba pereciendo, probó una de aquellas píldoras que el abuelo del protagonista le dio. E inesperadamente aquella abuela se había curado de su enfermedad y vivió 18 años gracias a las píldoras que el abuelo del protagonista les había otorgado con aquella condición, y que por aquella razón le habían tomado la palabra al abuelo del protagonista, así que cuando este apareció poco tiempo después de la muerte de su abuelo estuvo de acuerdo sin pensarlo, pero por desgracia cuanto mayor era la esperanza mayor era la decepción, palabras que terminaron hiriendo al protagonista debido a que sabe que su esposa esperaba más de él. Inmediatamente el protagonista le afirma, o bueno, la saca de dudas, comentando que estos fueron engañados, diciendo que aquel viejo adivino era su abuelo, preguntándole a Jan Rand que qué pasaba con la píldora de 9 vueltas. Pero el protagonista pensaba en que decirle que si acaso quería la verdad, decir que este era un experto y que el abuelo Li Xiao le robó esa píldora en su vida anterior, pero pensaba que de ninguna manera le diría eso, que aunque era cierto era difícil de creer, por lo que termina diciendo que aquello era que hacer que este lo sienta de verdad era demasiado inteligente. Inmediatamente el prota pregunta a Jan Rand que si acaso creía que sin aquellas píldoras su abuela habría vivido 18 años sin problemas, y diciendo un montón de palabras incomprensibles, dejándonos en duda, tal cual como Jan Rand el protagonista se le lanza encima. Acercándose a ella, el protagonista le pregunta que si esta sufría de dolor abdominal, diciendo que le rascaría el vientre con ya saben qué. E inmediatamente el protagonista dio el siguiente paso, clavando un beso en Jan Rand, pensando que ya que eran marido y mujer, ese día el prota le daría un bocado de aquel ki que contenía en su cuerpo para poder cuidarla. Pero inmediatamente luego de darle aquel beso con ki, el protagonista termina siendo rechazado por su esposa, la cual termina tosiendo sangre. Mirando la sangre en su esposa, el protagonista queda demasiado sorprendido. Pero ya pasado el tiempo, el protagonista andaba en un vehículo preguntándose que si acaso su esposa estaba bien. Este pensaba que aunque le dio solamente un poco de ki a su esposa, esta no pudo soportarlo, provocando así que tosiese sangre. Este suspiraba en el vehículo pensando que en el futuro tenía que actuar con mucho cuidado, e inmediatamente el mayordomo le dice al protagonista que finalmente habían llegado a su destino. Se trataba de una gran mansión, comentando el mayordomo que aquella era la casa de su cuñado, quien construyó el grupo de Shen con sus propias manos. Mientras estaban entrando en aquella mansión, el protagonista se percata de algo extraño. Se trataba de un par de talismanes en la entrada. Estos terminaron siendo recibidos e inmediatamente el mayordomo comenta a su primo que este era el Dr. Li, nuestro protagonista, del que le había mencionado antes, y era un verdadero experto en artes marciales, o al menos en medicina. Aquellos padres parecían estar demasiado agotados debido a que se les notaba en la cara. Esta chica era la hermana del mayordomo y su cuñado Shen, el cual le agradece al protagonista por su visita, cuya cosa el protagonista parece poco importarle debido a que simplemente lo hace por buena caridad. Este inmediatamente comenta al prota que recientemente su familia había pasado por muchos problemas y sus negocios no son los mismos que antes, diciendo que un maestro que encontró antes dijo que era un problema de Feng Shui, pero solamente puso un amuleto en la puerta. Inmediatamente el prota dice que había echado un vistazo y vio
vio que el diseño de la mansión de este era muy elaborada, así que debe haber pedido alguna orientación cuando lo construyó, cuya cosa termina afirmando este tipo, comentando que los empresarios se preocupan mucho por el diseño. Mirando tras la ventana, el protagonista logra ver un aura oscura, diciendo que la familia de este había perdido mucho recientemente y una mascota, que si acaso no era así, que se trataba de un perro negro enterrado en el jardín de flores afuera. Esta información deja boquiabierto a aquel tipo, cuñado del mayordomo Shen, diciéndole al protagonista que era realmente increíble, comentando que su perro perdió la vida de una extraña enfermedad días atrás y fue enterrado al aire libre. Pero el protagonista le explica que aquel perro no estaba enfermo, sino que recibió una ola de Jin de este y terminó perdiendo la vida porque no pudo soportarla. Esto deja atónito a aquel tipo Shen, pero el protagonista inmediatamente sale siguiendo el rastro de aquel lugar o el Jin que estaba en la casa. Inmediatamente le dice al tipo Shen que debía tumbar una pared, diciendo que luego debía excavar hacia abajo, que debía haber algo malo en ese lugar. Este tipo Shen, al escuchar al protagonista, terminó llamando a una gente, terminó llamando gente trabajadora con maquinarias para que hagan lo que el protagonista dijo, pero el mayordomo parecía no confiar en esto, preguntando que si acaso no creía que era algo impulsivo. Inmediatamente el tipo Shen le dice al mayordomo que si acaso le parecía algo impulsivo, diciendo que si acaso tenía otra idea para salir de su problema, pensando el protagonista que, como se esperaba de un presidente de grupo, era demasiado valiente tomando decisiones. Ya pasado el tiempo, aquel tipo terminó llamando a la maquinaria la cual abrió el hoyo donde el protagonista indicó. Estos terminaron encontrando un tesoro bajo el piso, pero inmediatamente alguien entra en la escena. Inmediatamente el tipo Shen pregunta al protagonista que si acaso el problema era aquella caja. Aquel tipo que había aparecido en la escena pasa a una enorme velocidad al lado del protagonista y del tipo Shen. Incluso terminó ahorcando a aquel trabajador para quitarle la caja de sus manos. Parecía tratarse del sobrino de aquel mayordomo e hijo del tipo presidente del grupo Shen. Este parecía estar completamente poseído, pero poseído y todo, el protagonista terminó apareciendo tras él, clavándole un fuerte golpe en la nuca, haciendo que este pierda la conciencia inmediatamente. Después de un momento, el protagonista termina diciendo al trabajador que lo sujetaba que él estaba poseído por algún espíritu maligno, por lo que era mejor dejarlo tranquilo por un rato. El protagonista queda demasiado sorprendido al abrir aquella caja encontrada en la tierra, diciendo que solamente se trataba de un trozo de papel amarillo. El presidente de la corporación Shen queda demasiado sorprendido al percatarse de que aquel papel amarillo contenía la fecha de nacimiento suya y la de su esposa. Inmediatamente el protagonista afirma diciendo que alguien quería arruinar a la familia Shen, que aquella maldición de bajo nivel se podía resolver quemándola. Parece ser aquella caja terminó siendo destruida, pero ya en una casa, en la sala, terminó el protagonista dándole tratamiento al hijo de estos dos. Después de hacerle un poco de acupuntura, el protagonista decía que la sangre negra casi había desaparecido y solamente tenían que esperar a que este despierte, e inmediatamente la hermana de aquel mayordomo le agradece al protagonista debido a que solamente tenían un hijo, pero el prota le dice que no debía preocuparse, que el hechizo se eliminaría después de que queme aquel papel y el hijo volvería nuevamente joven y saludable. El presidente Shen termina diciendo al prota que le agradecería con su ayuda, preguntando que si acaso le parecía bien recibir 10 millones de dólares por la tarifa médica, pero el protagonista no quería aceptar esto en absoluto debido a que era demasiado dinero. Estos hermanos Shen parecían estar demasiado felices al ver como el protagonista no le prestaba tanta atención al dinero, se sentían orgullosos debido a que el prota no era un interesado. Pero el protagonista decía que no se trataba de eso, sino que solamente por el momento no estaba falto de dinero, e inmediatamente el mayordomo le dice a su cuñado que ya que estaba en el negocio de automovilismo, que opinaba sobre darle un auto al protagonista. Este terminó afirmando y el protagonista parece no haber aceptado aquello todavía, pero era demasiado tarde debido a que el siguiente día le llevarían un vehículo nuevo. Ya sentado en su casa, el protagonista termina recordando cómo aquel mayordomo en el vehículo mientras lo llevaba de regreso le preguntaba que qué le parecía si abría una tienda, diciendo que resulta que tenía la tienda de un amigo a la venta.
Este pensaba que aquella idea no era para nada mala debido a que sería una fuente de ingresos segura. E inmediatamente terminó llegando su esposa irrumpiendo en sus pensamientos, preguntando al prota que por qué no encendía la luz debido a que le había asustado con su figura oscura. Este terminó sentándose al lado de nuestro protagonista, el cual estaba un poco confundido debido a que la misma normalmente no se comportaba así. Esta le dice al protagonista que la noche anterior, cuando le dijo a su madre que se quería divorciar, que si acaso el prota había hablado en serio, cuya cosa el prota termina afirmando, diciendo que de aquella manera ya no tendría que estar ocultando su romance con otros hombres, e inmediatamente su esposa le pregunta que si se refería al mensaje de su teléfono, y cuando estaba a punto de explicarle al protagonista el mismo te parece no poco importarle, diciendo que después de todo estos en realidad no son una pareja. El protagonista le dice que también le había dicho que aquel adivino que creía que era su abuelo y le habían engañado, por lo que no había necesidad de mantener aquel matrimonio a la fuerza por culpa de aquel fraude que hizo el abuelo del protagonista. Y marchándose de aquel lugar, el protagonista le decía que eso era todo y se marcharía sin ver atrás nuevamente. Pero Yanran termina apareciendo tras nuestro protagonista abrazándolo fuertemente, diciendo que debía esperar y no marcharse así como así. Esto le decía al protagonista que si su abuelo era un mentiroso, no, él había salvado a su abuela, y el protagonista le daba una sensación diferente a la de antes y no quería el divorcio, y no tampoco es que no quisiera alejar al protagonista, sino que había otra razón. Esta parece alejarse del protagonista con muchas náuseas las cuales el protagonista parece poco entender, pensando para sí mismo que quizás su esposa le tenga mucho asco. Luego de mirarla vomitar, el protagonista le preguntaba que si acaso estaba bien, diciéndole el protagonista que sería mejor que le diga a sus padres que estaba embarazada de otra persona, debido a que esa fue la conclusión a la que el protagonista llegó, comentándole que comenzaría el acuerdo de divorcio al día siguiente. Pero aquellas palabras poco parecían gustarle a Yanran, la cual decía al protagonista que escuchase su explicación, diciendo que esta realmente no había hecho nada, pero el protagonista decía que devolvería el dinero que tomó prestado de su familia tan pronto como sea posible. Pero mientras el protagonista estaba completamente molesto, alguien termina entrando. Inmediatamente aquella suegra preocupada preguntaba al protagonista que si de verdad se quería divorciar, preguntándole la razón del por qué. Pero el protagonista le preguntaba a su esposa que por qué estaba llorando, que pareciese como si estuviese intimidándole. Esta lloraba ante su madre, haciéndose la víctima, diciéndole que el protagonista parecía estar tratándole mal. Bastante molesta, aquella suegra le pregunta al protagonista que si acaso este se había atrevido a intimidarle, diciéndole que este le cuidaría. Esta terminó haciendo una escena imaginaria en su mente en la cual su hija le rogaba al protagonista por el bien de su hijo, pero el protagonista poco parecía importarle en su imaginación. Inmediatamente aquella suegra le dice al protagonista que después de que había embarazado a su hija ahora pensaba en irse y dejarla sola, que si acaso tenía conciencia. Pero el protagonista termina diciendo que aquel hijo dentro del vientre de Yanran no era de él, pero su suegra le preguntaba que qué quería decir, que si acaso dice que su hija Yanran le puso los cuernos. El protagonista termina diciéndole a aquella suegra malvada que debía pensar en lo que quiera, que este tenía la conciencia tranquila, e inmediatamente su suegra le responde que como se atrevía, que este era un hombre irresponsable y ni siquiera era fácil regañarle. Pero inmediatamente estos dos son detenidos por Yanran, quien termina afirmando, comentando que no estaba embarazada en lo absoluto. Pero sin importar lo sucedido y después de aclarar aquella situación, el protagonista estaba en la casa de la otra familia a la cual había ayudado anteriormente. El protagonista termina sacando la aguja de acupuntura del cerebro del anciano, diciendo que era demasiado viejo para tomar una medicina fuerte y la oscuridad en su cuerpo solamente puede ser eliminada lentamente. Pero inmediatamente aquel viejo comenta que ya estaba muy contento de haber vivido tanto, así que no debían pensarlo demasiado. Inmediatamente Xiaoyan pregunta al protagonista que si acaso quería acompañarles a cenar más tarde, cuya cosa el protagonista marchándose le agradece, pero dice que sería mejor en otro momento debido a que ese día tenía cosas que hacer. Aquella chica parecía estar furiosa después de ser rechazada por el protagonista, cuya cosa provoca que su abuelo les dice que este le apoyaba en su búsqueda del amor, preguntándole que si acaso no le parece mal que el protagonista sea un hombre casado. Este terminó golpeando a su abuelo después de decir semejantes tonterías, y el protagonista escuchó esto a lo lejos, sin embargo se marchó sin más. El protagonista fue recibido por el mayordomo, al cual le decía que aquel era el vehículo, el regalo del agradecimiento de su cuñado Chen, y estaba allí, pero el protagonista preguntaba que qué clase de auto de lujo era aquel el cual le habían regalado. Inmediatamente el mayordomo explica que aquel era un Ferrari, la Ferrari, diciendo que era color vino tinto de edición limitada, que incluía
incluso para su cuñado había que tener contactos para poder conseguirlo, pero el protagonista preguntaba que si acaso no era muy caro. Inmediatamente el mayordomo dice que su cuñado tuvo problemas a la hora de escoger el vehículo y le preocupaba que fuese demasiado barato para el protagonista, pero el protagonista parecía estar temblando preguntando que cómo puede ser barato semejante vehículo. Ya cuando el protagonista estaba en el asiento del chofer, el mayordomo le dice que a su cuñado resolver un gran problema le había ayudado y podía aceptar sin ningún problema aquel regalo. Mientras manejaba, el protagonista pensaba en lo que Jan-Ran había dicho en la situación anterior, comentando que no estaba embarazada, que era una extraña enfermedad que tenía desde que fue a la universidad y que le hace vomitar cada vez que se acerca un hombre, y había buscado muchos médicos, pero ninguno logró entender aquella enfermedad, y es por eso que se mantuvo alejada del protagonista. El prota pensaba que aquella enfermedad era ciertamente extraña, pero había estado con Jan-Ran todos los días y realmente parece que no estaba embarazada, preguntándose que si acaso podría ser que alguien le diese una maldición. Sin embargo, mientras seguía paseando, pensaba que era muy pronto para ir a su casa, así que iría al colegio a recoger a su esposa, la cual estaba dando clases. Por otra parte, en la universidad de Ningxing estaba la esposa del protagonista, bastante agotada después de trabajar. Al mirar por la ventana, queda demasiado sorprendida debido a que había uno de los estudiantes los cuales se le estaba confesando fuera. Era un tipo llamado Gao Yan, preguntándole a Jan-Ran que qué estaba haciendo, y parecía estarle confesando su amor. Gao Yan termina siendo rechazado por Jan-Ran, la cual decía que ella estaba casada y además eran una profesora y un estudiante, que no habría sentimientos reales en aquella relación. Sin embargo, Gao Yan preguntaba que qué importaba si aquella profesora suya estaba casada, que siempre podía divorciarse, que además quien no sabe que el marido del protagonista, el protagonista era un perdedor. Gao Yan decía que una mujer hermosa como esta debe ser amada como una flor, preguntando que cómo podía esta casarse como el protagonista. Todos estaban sorprendidos por las románticas palabras de Gao Yan, el cual le preguntaba a Jan-Ran que si acaso le gustaría ser su flor de por vida, cuya cosa Jan-Ran molesta termina rechazando, diciendo que en absoluto no quería estar con él. Pero inmediatamente el abusivo de Gao Yan termina tomando a Jan-Ran. Esta situación enamoraba absolutamente a todos, diciéndole Gao Yan a la profesora, a la esposa del protagonista, que esta era una pequeña gata salvaje y que no se iría a ningún lado hasta que le acepte su petición. Pero debemos recordar que la esposa del protagonista tiene aquella rara enfermedad donde vomita si se acerca mucho a los hombres, por lo que terminó vomitando la camiseta de Gao Yan. Esto provoca que Gao Yan termine gritando a los cielos, maldiciendo debido a que esta había vomitado su camiseta de edición ilimitada. Limitada, no ilimitada. Le decía a Jan-Ran que tenía que pagarle por ensuciar su camiseta. Pero en el lugar terminó llegando el protagonista, sorprendiendo absolutamente a todos debido a que era un auto de edición limitada mundial, el cual manejaba, diciendo que se dicen que solamente habían 202 unidades y su valor era de 30 millones de dólares. La gente preguntaba que quién podía permitirse conducir un auto tan caro. Pero de dicho vehículo terminó bajándose el protagonista, diciéndole a Jan-Ran que ya le estaba esperando y debían marcharse. Jan-Ran queda demasiado sorprendida al percatarse que nuestro protagonista manejaba a tal bestia. Pero Gao Yan termina preguntando al protagonista que quién demonios era él, que si acaso no veía que se le estaba confesando. Pero el protagonista responde que por qué no le preguntaba a Jan-Ran quién era él. Sin embargo, el protagonista no termina allí, diciéndole que en cuanto a su confesión de amor a Jan-Ran no cree que sea digno de merecerla. Inmediatamente, Jan-Ran terminó afirmando que el protagonista era su esposo y debían marcharse de aquella universidad en Ningxing. Inmediatamente todo el mundo entendió que Gao Yan, como se llame, perdedor tuvo una confesión fallida después de encontrarse con el marido de Jan-Ran. Tipo arrogante termina diciendo a Jan-Ran que aquello no era cierto, que había investigado al protagonista antes y era un pedazo de basura. Pero mirándolo seriamente, el protagonista le dice que era realmente patético, tanto como un payaso. El protagonista le preguntaba que por qué mejor no se dedicaba a escribir cuentos para niños, o que si acaso también podía ir a una ciudad gótica y jugar contra Batman, preguntándole que si alguna vez había pensado en gastarles bromas a las personas. Ya por otra parte, el protagonista andaba en su vehículo con Jan-Ran, la cual parecía estar llorando en el asiento de copiloto.
El prota le preguntaba que por qué estaba llorando, diciendo que debía decirle también para llorar con ella, pero esta decía que estaba llorando por él. Esta decía el protagonista que no era barato alquilar aquel tipo de vehículo, diciendo al mismo que era realmente un poco ridículo y finge ser alguien rico y guapo. Esta comentaba que aunque sabía que le había ayudado a escapar de aquella situación, al final era todo falso y el prota no necesitaba alquilar un auto de lujo para cubrirle si era realmente bueno en ello. Esta le reclamaba al protagonista que devolviese rápidamente aquel vehículo, que creía que pasará si llegase a romperlo, pero el prota le dice que no debía preocuparse debido a que se lo habían regalado. Mientras el protagonista recibió una llamada del director Shang, su esposa le decía que dejase de presumir, que quién le daría un auto tan caro a cambio de nada. Sin embargo, el prota la ignoró, tomando aquella llamada que recibía. Inmediatamente el director Shang termina preguntando al prota que si estaba libre, cuya cosa él mismo afirma, pero la esposa del prota queda sorprendida al mirar que el director Shang llamaba personalmente al prota. Inmediatamente el director Shang termina saludando a aquella esposa, diciendo que entonces sería breve, comentando al prota que el director de salud había organizado una cena en el hotel Shifen aquella noche y le había pedido que lleve al protagonista allí. El prota le preguntaba que si acaso no había dicho antes que quería abrir un consultorio, pero parece ser no es el prota sino el director Shang, el cual le preguntaba al prota que si acaso no quería abrir un consultorio médico, que entonces debía tener una buena relación con la oficina de salud, debido a que este tenía un familiar enfermo y había contratado a mucha gente que no puede hacer nada, así que el protagonista, fue recomendado por el director Shang al director de salud. Ya pasado el tiempo, el protagonista terminó llegando al hotel Shifen, donde fue presentado por el director Shang, el cual comentaba que el protagonista era aquel pequeño hermano del cual tanto hablaba, llamado Li Xiao. El protagonista estaba siendo presentado ante Sun Shen-hong, un nombre bastante difícil, el cual es el director de la oficina de seguridad pública, y Xiao Bin, el cual parece ser su hermano y al mismo tiempo el director de la oficina de salud. El protagonista terminó preguntando que si acaso este director de salud y el director Shang eran gemelos, pero inmediatamente termina saludando de una manera amable e inmediatamente el director de salud termina diciendo al prota que había escuchado mucho de él por parte del director Shang y esperaba que después de ese día sean buenos amigos. Esto decía el protagonista que había escuchado que este era un excelente médico, así que le gustaría pedirle su ayuda y era un brindis por el protagonista en aquella situación, pero el prota le dice que no debía ser demasiado educado, preguntando que si acaso le podía decir lo que pasa. Este termina comentando que el caso era que a su mujer a veces le salen úlceras en la piel a cada rato durante el cambio de estación y era insoportable, y también había buscado muchos médicos pidiendo medicamentos durante mucho tiempo, pero no había podido resolver el problema. El protagonista queda sorprendido al ver que el problema se trataba de la esposa de este director de salud, comentando que pensaba que era debido a la enfermedad que este tenía. Inmediatamente el director de salud preguntó al prota que cómo usted sabe que también tiene una enfermedad, preguntando que por qué no vio eso cuando estaban juntos en el baño, diciendo aquel director al protagonista que al fin y al cabo era su mujer la que tenía la enfermedad y era inevitable que se extienda con el tiempo hacia su cuerpo. Pero el protagonista le dice que se especializaba en la medicina tradicional china y le prestaba atención a mirar, escuchar y hacer preguntas, diciendo que podía saber lo que le pasa a este director de salud por su aspecto. Inmediatamente aquel director pregunta al protagonista que si acaso su enfermedad se podía curar, pero el protagonista dice que primero tomaría el pulso y debía darle su mano. Tomando el pulso de aquel director de salud, el protagonista estaba diagnosticando absolutamente todo lo que este tenía en su cuerpo. El protagonista termina quedando sin palabras ante ver, después de hacer aquel diagnóstico, preocupando demasiado a todos los que estaban mirando, al director de seguridad pública y al director de salud. El protagonista decía que no era tan grave, que solamente era un poco difícil de decir, diciéndole a este director de salud que su enfermedad estaba en sus partes genitales, partes privadas, comentando que aquel lugar estaba húmedo y sucio por lo que estaba infectado y sus síntomas no son los mismos que los de su esposa. Inmediatamente, bastante apenado, el director de salud termina afirmando, preguntando al protagonista nuevamente que si acaso se podía curar. Y tomando su copa de vino, el protagonista saca su aguja de plata, diciendo que afirmativamente podía curarlo con una sola aguja. Esto le dice al director de
de salud que debía acostarse sobre el sofá y mostrar su barriga, por lo que luego de presionar un punto de acupuntura el protagonista termina liberando la mala energía del cuerpo de este señor el cual tenía mucho miedo del dolor que le provocaría la inyección del protagonista. Sin embargo, queda sorprendido al percatarse de que solo pasó un santiamén en cuanto el protagonista lo sanó. Esto inmediatamente celebra diciendo que ya no le picaba, sorprendiendo al director de seguridad pública. Él preguntaba que si acaso era real que el protagonista lo curó con simplemente un pinchazo. El director de salud corría al baño diciendo que iría a comprobarlo e inmediatamente el director de seguridad pública le dice que lo acompañaría debido a que también quería ver sus partes genitales sanadas. Bastante extraño este director, ¿no? Por otra parte, el director Shang, acompañando al protagonista, le pregunta que si de verdad lo había curado con solamente un pinchazo, diciendo que debía recordar que se trataba del secretario de salud y no podía ser descuidado. Pero el prota le dice que no debe calmarse, preocuparse, debido a que este hacía todo correcto y de la manera más eficiente. Inmediatamente salieron tomados de la mano el director de seguridad pública y el de salud, debido a que el director de salud estaba demasiado feliz al percatarse de que el protagonista le había sanado su enfermedad genital con solamente un pinchazo y en un santiamén. Pero bueno, mi gente, así como estaremos dejando la segunda parte del yerno más fuerte. Si quieres ver la tercera parte y los beneficios que les traen estas nuevas conexiones al protagonista, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.